Buenas tardes para todos y todas. Mi grupo está conformado por Jorlan Galvis y quien les habla, Paula Cortés. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la guerra y la violencia en Colombia y sus consecuencias. Esto desde el libro Los ejércitos de Evelio Rosero y el artículo El ejército, novela del miedo, la incertidumbre y la desesperanza por Iván Vicente Padilla Chaza. El autor de esta obra es Evelio Rosero, quien nació en Bogotá el 20 de marzo de 1958, aunque la mayor parte de su niñez la vivió en distintos pueblos de Nariño. Vivir en estos pueblos le ha facilitado hablar en sus novelas sobre las zonas rurales. Es por ello que en gran parte de sus obras el autor se centra en estas zonas de Colombia. Como bien se sabe, la guerra en Colombia ha existido hace muchísimo tiempo y Evelio en su libro hace como una recopilación de varios de esos sucesos porque en realidad son bastantes. Él allí toca aspectos como el secuestro, las masacres, la desaparición forzada, el desplazamiento, entre otros. Estos aspectos que acabo de mencionar hacen parte de una guerra sin sentido, de una guerra del horror. En los ejércitos básicamente se da en el pueblo de San José, pero realmente esta guerra se da en muchos pueblos de Colombia, en muchas zonas rurales, la famosa zona roja, donde la gente teme salir a la calle con miedo de que regrese otra vez la guerra, de que estos grupos armados sin saber a qué ejército pertenecen lleguen y les arrebaten la vida sin importarles absolutamente nada. Definitivamente la guerra deja muchísimas consecuencias, como por ejemplo niños que se quedan sin estudiar, que tienen que abandonar la escuela, porque simplemente a esos grupos armados se les da por explotarla, por estallarla, se les da por amenazar a los docentes que vienen a dar clases a estos lugares rurales. Son docentes que tienen que abandonar obligadamente el pueblo porque pueden morir, los pueden asesinar. Son chicos que no tienen una niñez digna porque al dejar la escuela tienen que ir a hacer labores de hogar. Por ejemplo, en los ejércitos se ve el caso de una chica que con apenas 12 años ya trabaja en una casa porque quedó huérfana, quedó desprotegida. Sus padres murieron en un ataque guerrillero. Es una niña que creció inmersa en esa guerra y que probablemente más adelante muchos otros niños van a querer hacer lo mismo, van a querer ingresar a estos grupos armados porque es lo que ellos crecen viendo. Es como prácticamente el ejemplo que ellos están recibiendo de aquellas personas que realizan estos actos violentos. Son chicos que no pueden jugar libremente en un parque, en la cuadra de su barrio, porque probablemente en vez de una pelota, de un balón, se puede encontrar una granada, que su juguete puede caer en un campo minado, cosa que si van detrás de él pueden morir, pueden perder una parte de su cuerpo, pueden perder la visión, entre otras cosas. Y no solo eso, también deja muchas consecuencias psicológicas a estas personas, a estas tropas que practican estos actos tan bajos. No les importa asesinar a tal persona, la que sea, delante de su madre. Esta madre va a quedar probablemente en la demencia, con traumas psicológicos, va a quedar sola en el mundo, porque estos grupos por lo general están acostumbrados a asesinar al esposo, asesinar a los hijos, pero dejar a la madre muerta en vida, porque realmente una persona que tenga que presenciar esto queda muerta en vida, nunca vuelve a ser la misma, nadie vuelve a ser el mismo después de la guerra. Y ya que estamos hablando de estos temas, quisiera compartirles dos historias cortas de casos que no me afectaron directamente a mí, pero sí a mi familia y a mis conocidos. Bueno, resulta
que cuando yo era pequeña mi papá vivía en una finca y yo vivía con mi hermano y con mi mamá en la ciudad. Bueno, el todo es que mi papá iba a visitarnos y pues en algunas ocasiones él no llegaba en la camioneta, sino que llegaba en buseta. Pues para nosotras era normal, él decía que el carro se le había dañado, que estaba en el taller y pues nos quedamos con eso. Bueno, en fin, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos tocado este tema de la guerra o de la violencia en nuestras casas, con nuestros abuelos, que son los que tienen más historias que contarnos sobre esos tiempos. Y bueno, en esas mi mamá me pregunta, ¿te acuerdas cuando tu papá llegaba sin la camioneta? Yo le dije, sí, claro, pues yo me acuerdo, él tenía el carro en el taller. En fin, me dice, pues resulta que él tenía que pagar la vacuna, cierta cantidad de plata que tú tienes que darle a esos grupos armados, y si tú no les pagas, si te retrasas, ellos pues a él que le hacían lo interceptaban y lo abordaban en la camioneta y se la quitaban, se la llevaban hasta que mi papá les entregara la plata, lo que él tenía que darles. Y así fue en varias ocasiones, que yo me vine a enterar hasta pues hace como 5 años. Y pues corriendo con la suerte que nunca le hicieron nada, no como otros que pues en las historias que narra Evelio se puede evidenciar como hay un personaje que le debe algo a estos grupos armados. Pero ¿qué hacen ellos? Se llevan a su mujer embarazada, la secuestran y por si no fuera poco le piden una cantidad de plata por el rescate. O sea, es decir, ¿quién va a tener 50 millones en el bolsillo ahorita mismo? Y no solo eso, no cobran el rescate de la esposa, sino que además cobran el rescate de un bebé. O sea, por decirlo, un bebé que no ha nacido aún. O sea, es como y son tan descarados, son tan cínicos de decir de mandar notas donde dice, ay, al parecer no le importa a su familia. O sea, cuánta gente no tiene que sufrir, no tiene que pedir prestado, tiene que hacer recolectas para reunir esa cantidad de plata que les piden por liberar a su familia. Bueno, la otra historia es la de un vecino que vivía en el barrio donde yo vivía antes. Bueno, un día se me dio la oportunidad de hablar con él y entre la charla surgió el tema de por qué él no vivía con sus padres sino con su tía. Pues porque era nuevo en el barrio, nunca lo habíamos visto y llegó a vivir con una tía. A lo que él respondió, a mí me tocó venirme del pueblo donde yo vivía porque me querían reclutar. Eso dijo. Él vivía en Planadas, Tolima, que pues por lo que se oye es un pueblo que siempre ha sido zona roja. También nos comentaba que la hermana, que es un poco mayor que él, también tuvo que venirse porque se la querían llevar para que fuera pareja sentimental de uno de estos integrantes. O sea, es algo que realmente pues yo quedo impactada, porque nosotros siempre hemos escuchado hablar sobre la guerra y nos toca, nos duele, o sea, toca las fibras de nuestro ser, pero nunca la hemos tenido que vivir. Bueno, en mi caso nunca la he tenido que vivir. O sea, no es lo mismo escuchar esas historias a tener que vivirlas como ellos, a tener que ver esos hechos atroces. Y afortunadamente estos dos hermanos tuvieron la suerte de tener una tía que los acogió en su casa. Pero ¿cuántos no? ¿Cuántos sí tienen que irse a integrar a esos grupos armados? Sus padres verlos sufrir, porque no es una decisión fácil tener que irse a formar parte de la guerra. Como muchos otros sí logran de pronto escapar, huir de esa realidad, otros no.
En pocas palabras, estos dos chicos lo dejaron todo. Dejaron a sus padres, dejaron el lugar donde crecieron. Y él mismo lo decía, a mí me duele dejar a mis padres, a mí me duele dejar el lugar donde crecí, pero no quiero vivir en un lugar donde tenga que presenciar tanta violencia. Él nos contaba que él le decía a sus padres que vinieran con ellos, pero ellos sí se negaban a dejar todo lo que habían construido. Y me hace acordar de una parte del libro de Evelio Rosero, donde decía que la gente no huía porque lo poco que han conseguido no lo pueden dejar tirado. Para Evelio Rosero, ver en las noticias testimonios de madres que han perdido a sus hijos por desaparición forzada o cualquier otra causa, ver testimonios de familias que han sido obligadas a dejar o abandonar sus tierras, ver testimonios de hijos que han perdido a sus padres, ha sido de un gran dolor. Para él escuchar estos testimonios ha sido de mucho dolor y él ha sentido la necesidad de hablarlo, de expresarlo de una manera verídica y crítica. Esto lo hace por medio de algunas de sus obras, entre ellas Los Ejércitos, obra que fue publicada en el 2007 y de la cual hablaremos en este Sonoviso. Pero para trabajar esta obra lo haremos desde la mirada crítica de Iván Vicente Chassin, quien es doctor de literatura francesa. Desde 1993 es profesor del Departamento de Literatura en la Universidad Nacional de Colombia y se desempeña en el área de las teorías literarias. Iván Vicente Padilla publica un artículo titulado Los Ejércitos, novela del miedo, la incertidumbre y la desesperanza. Allí, él hace un análisis a la obra de Evelio Rosero. En su artículo, Padilla menciona varios aspectos pertinentes que encuentra en la obra Los Ejércitos. Uno de ellos es que en esta obra lo que se pretende no es tanto narrar la guerra, no tanto contar el suceso de la guerra, como muchas otras obras que por así decirlo pues son amarillistas y narran explícitamente esos momentos de guerra, ¿sí? Pero esta obra pretende ir más allá de narrar lo que es la violencia, lo que es la guerra, ¿sí? Pretende es que el lector se adentre en los personajes y observe cómo la guerra afecta la conciencia de las personas, cómo aquellas personas viven esa guerra, cómo aquellas personas les toca por cuestiones ajenas a ellos sufrir. Es por ello que cabe la pena resaltar que el lector, al adentrarse a esta obra, se puede poner en los zapatos de aquellas personas, y no solo en los zapatos, sino en la piel, porque pues muchas veces estamos aquí, sí, y no sabemos lo que pasa allá en las montañas, allá en aquellas zonas rurales. Entonces, por medio de esta obra, pues podemos entender y comprender lo que allí se vive, pues más allá de la guerra. Esta novela se desarrolla en San José, un pueblo en pena en algún lugar de Colombia. Cabe resaltar que este pueblo es ficcional, es inventado por su autor, pero no se aleja a la realidad que viven muchos pueblos y muchas zonas en Colombia. Un claro ejemplo de ello es la zona del Catatumbo, en donde, como ya sabemos, se ha vivido mucha guerra. Y aunque el lugar y los personajes de la obra son ficticios, lo que allí se vive es el claro ejemplo de la realidad que sucede en nuestro territorio colombiano. A continuación veremos un video de Evelio Rosero en el cual nos cuenta cómo hizo para mostrarnos esa realidad en su obra. Todo lo que ocurre en la novela ocurrió en la realidad nuestra, cuando le mandan al tendero del pueblo,
le mandan el dedo de su esposa y de su hijo, lo leí en un recorte, lo tenía en un recorte de periódico, el oficial del ejército que empieza a disparar contra los civiles, diciendo que son guerrilleros, que se enloquece prácticamente, también ocurrió todo lo que se narra allí, y el hecho también de fingirse muerto. Muchos leían noticias, se fingieron muertos para que no los mataran, se metían entre los cadáveres para que no los mataran. Eso a mí me remecía, me parecía bastante fuerte, y eso es algo que señala algo vertebral en mi novela, ¿no? El profesor Ismael se finge muerto, del pánico se finge muerto. Otro aspecto pertinente de la obra es que por el contexto en el que se encuentran los habitantes de este sitio, de San José, viven en zozobra, viven con miedo porque todo lo que los rodea para ellos es conflicto, es guerra. Por todo lo que han vivido, la guerra siempre está presente en sus mentes. Y bueno, esto también lo podemos notar, por ejemplo, en algunos cuentos de historia y colores de mi región. Allí vemos que hasta los niños han sido pues víctimas del conflicto armado y ya, por así decirlo, están acostumbrados a vivir estas experiencias. Y tal parece ser que las ciudades están algo alejadas del conflicto, de la guerra. Lógicamente, pues en estos territorios también se vive algo de violencia, pero no es tan fuerte como en las zonas rurales, como se presenta allí en estas zonas de conflicto. Esto se puede evidenciar en la obra cuando la periodista y su compañero llegan allí a San José, teniendo en cuenta que ellos son de la capital. Llegan allá a San José pues para hacer una nota sobre lo que acababa de suceder en San José. Recordemos que allí estaba presente Ismael y él ve que estas dos personas están sonrientes. Los ven diferentes a la situación que se vive allí en ese momento. Entonces él se pregunta que ellos de dónde son, de qué lugar del planeta son, pues por la misma actitud que notan ellos. Entonces acá podemos ver pues dos miradas, por así decirlo, ¿sí? La de la periodista y su compañero, que se encuentran allí solo por cuestión de trabajo, por sacar una buena nota, por tomar una fotografía que conmueva a los demás. Y la de las personas que viven en este territorio, unas personas que al fin y al cabo se quedan y van a seguir sufriendo. La periodista y su compañero pues se van y se acaba el dolor para ellos, por así decirlo, pero las personas que viven allí tendrán que seguir sufriendo pues por causa de la guerra. Otro aspecto importante que no debemos dejar pasar por alto es al personaje principal de la obra, quien es Ismael, el profesor. Todos sabemos la importancia que juega un docente en la sociedad por su capacidad pues, de pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico que tiene frente a los problemas sociales, y esto lo podemos evidenciar con el profesor Ismael. Padilla en su documento nos menciona que el profesor Ismael es un personaje moderno, no solo por esa capacidad de pensamiento crítico que tiene, sino también porque aparece como un libre pensador, un personaje que ajusta sus deseos y sus intereses para tener su propia ética individual. Y esto lo podemos observar claramente cuando el profesor fisgonea a su vecina. Pues esto para él está bien, es parte de su felicidad, pero pues para su mujer y para muchos, lógicamente esto no es un acto adecuado. Padilla nos menciona que el profesor también es moderno porque entiende y comprende que la felicidad es momentánea, que la felicidad no dura para siempre. Es por ello que en su ética individual, Ismael trata de buscar momentos de felicidad. A continuación veremos un fragmento de la obra en donde podremos comprender un poco mejor esto que se ha mencionado. Me llevo las manos a la cabeza, todo gira alrededor y en mitad de todo alumbra la casa de Geraldina, frente a mí, sin muro.
Es una gran ironía este boquete, por donde puedo abarcar en su total extensión el jardín de Geraldina, la terraza, la piscina redonda, y no solo contemplar, podría pasar al otro lado. ¿En qué estoy pensando? En Geraldina desnuda. Dios. Como ya se mencionó anteriormente, el profesor es moderno porque sabe que la felicidad no dura para siempre, y en esta cita podemos observar que hasta en medio del caos, él trata de buscar algo de felicidad, y esto lo hace pensando en su vecina desnuda. Como ya hemos mencionado, Ismael busca la felicidad por medio de imaginarios con su vecina, y aunque él la desea, no puede estar con ella. De igual manera, él se complace teniendo aquellos imaginarios. Sin embargo, en una parte de la novela, él sí se ve involucrado por razones ajenas a él en una escena sexual con su vecina, y es cuando a ella la están violando un cadáver, mejor dicho. Veremos a continuación el fragmento de esta escena para tener un mejor contexto. Detrás de la ventana de la salita pude entrever los quietos perfiles de varios hombres, todos de pie, contemplando algo con desmedida atención, más que absortos, recogidos como feligreses en la iglesia a la hora de la elevación. Detrás de ellos, de su inmovilidad de piedra, sus sombras oscurecían la pared que contemplaban. Olvidándome de todo, solo buscaba a Geraldina. Me sorprendí avanzando yo mismo hacia ellos. Nadie reparó en mi presencia. Me detuve como ellos, otra esfinge de piedra oscura, surgida en la puerta. En los brazos de una mecedora de mimbre estaba abierta a plenitud, desmanejada Geraldina desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro lado, y encima uno de los hombres la abrazaba. Uno de los hombres hurgaba a Geraldina. Era su cadáver, expuesto ante los hombres que aguardaban. ¿Por qué no los acompañas, Ismael? Me escuché humillarme. ¿Por qué no les explicas cómo se viola un cadáver? ¿O cómo se ama? ¿No era eso con lo que soñabas? Y me vi acechando el desnudo cadáver de Geraldina, la desnudez del cadáver que todavía fulgía, imitando a la perfección lo que podía ser un abrazo de pasión de Geraldina. Estos hombres, pensé, de los que solo se veía el perfil de las caras enajenadas, estos hombres deben esperar su turno, Ismael. ¿Esperas tú también el turno? Eso me acabo de preguntar ante el cadáver, mientras se oye su conmoción de muñeca manipulada, inanimada, Geraldina vuelta a poseer, mientras el hombre solamente un gesto feroz, semidesnudo. ¿Por qué no vas y le dices que no, que así no? ¿Por qué no vas tú mismo y le explicas cómo? En este fragmento podemos observar cómo de alguna u otra forma el profesor está involucrado en esta escena, pero también podemos analizar cómo la guerra hace que estos hombres no tengan valores, cómo la guerra hace que se pierdan los valores. La falta de la humanidad por parte de estos hombres es muy evidente en esta escena. Ahora bien, para continuar, uno de los apartados expuestos en Los Ejércitos, novela del miedo, titulado San José, pueblo de paz, pero sin Dios, hace alusión al nombre que tiene el pueblo, que curiosamente es el nombre de un santo, irónicamente configurado como un espacio abandonado por Dios, como un lugar en el cual los representantes de la iglesia han sido prácticamente revocados en sus labores, y del mismo modo donde orar ya no sirve de nada. Claro ejemplo se ve en Los Ejércitos de Rosero, donde se cuenta como un cura es vilmente asesinado por difundir la llamada teología de la liberación, y otro de ellos, sobreviviente de una toma guerrillera, de hecho de varias tomas guerrilleras, toma la decisión final de irse del pueblo antes de ser encontrado por los grupos armados y ser asesinado. Huye petrificado del miedo. En este pueblo los habitantes han perdido la fe y se sienten abandonados por Dios.
también han perdido sus valores religiosos. Esto es de que la iglesia también se convirtió como en ese objetivo militar. Ni siquiera en este lugar estaban fuera de peligro en pleno Jueves Santo. Es decir, la destrucción de la iglesia de dicho pueblo, que fue dinamitada, fue en pleno Jueves Santo, producto de la guerra. Esto se puede comprobar tal y como lo dicen estas líneas, abro comillas. Nosotros aquí seguiremos esperando a que esto cambie, y si no cambia ya veremos, o nos vamos o nos morimos, así lo quiso Dios, que sea lo que Dios quiera, lo que se le antoje a Dios, lo que se le dé la gana, cierro comillas. En pocas palabras, la iglesia para este pueblo se convirtió en un establecimiento inútil y sin sentido. Ya no creen ni en santos, ni en símbolos, ni en imágenes, ni en iconos populares como el Divino Niño, por ejemplo. Ya sentían como que se le agotaban las esperanzas, las fuerzas, como señala Rosero en estas palabras. Después de algunos rodeos me dicen que quieren comprar para llevárselo de recuerdo nuestro antiguo San Antonio de madera. Abro comillas, es milagroso y en todo caso nosotras se lo guardaremos a Otilia, mejor que usted puede hacerlo. Milagroso, les digo, pues aquí se le olvidaron los milagros y les regaló el San Antonio de madera, pueden llevárselo cuando quieran. Aquí el personaje ya se encontraba sin esperanzas, ya no creía en nadie. Y para los atacantes, los ejércitos, Dios se ha retirado del mundo hace mucho tiempo. Otro aspecto que menciona Padilla en su artículo es el lenguaje. En la obra de Rosero, el lenguaje que se usa es muy conocido por los colombianos. Las prácticas que allí se emplean son conocidas por nosotros. Esto lo veremos a continuación en la siguiente cita. El profesor Lesmes y el alcalde viajaron a Bogotá. Sus peticiones para que retiren las trincheras de San José no son escuchadas. Recordemos que este suceso pues ya se ha presentado en nuestro país, nomás con el proceso de paz distintas personas no lo quisieron apoyar, han querido es que persista la guerra. Por el contrario, la guerra y la hambruna se acomodan más que dispuestas. La guerra y la hambruna, problemas que a diario se viven en nuestro territorio. Los cientos de hectáreas de coca sembradas en los últimos años alrededor de San José, la ubicación estratégica de nuestro pueblo, como nos definen los entendidos en el periódico, han hecho de este territorio lo que también los protagonistas del conflicto llaman el corredor, dominio por el que batallan con uñas y dientes y que hace que aquí aflore la guerra hasta por los propios poros de todos. De eso se habla en las calles, a horas furtivas, y se habla con palabras y maldiciones, risa y lamento, silencio, invocaciones. En esta cita podemos observar que la terminología que allí se usa es muy conocida por nosotros los colombianos y expresa la realidad de nuestro país. Terminologías como coca, trincheras, guerra, hambruna, son palabras que conocemos perfectamente. Entonces esto hace que el lector comprenda mucho mejor la situación, la realidad que se vive en Colombia. El tiempo o la esencia de la guerra se ve plasmado en el comportamiento del personaje principal, que es Ismael, el profesor, donde el tiempo aparece como una acumulación de momentos anteriores, como algo que fluye inevitablemente hacia la muerte. De manera que la historia de la violencia producida por la guerra en Colombia, como lo es el desplazamiento forzado, el secuestro, la desaparición, entre otros, se descubre en la conciencia de este personaje. Así que lo que hace Rosero es examinar en la imaginación y la memoria de este personaje y de los habitantes del pueblo, que en este caso es un pueblo imaginario.
El único sentido que le encontraba Ismael a la vida era espiar a su vecina desnuda desde el jardín de su casa. Incluso pensaba en su cuerpo en medio de los ataques violentos a mano de los grupos armados. Con esto se quiere dar a entender que los únicos actos de la conciencia de este personaje se enlazan con la guerra, así como todos los sucesos de su vida. Este personaje hace alusión al hombre colombiano de hoy, al hombre que se ha desarrollado en situaciones de violencia, de esta violencia absurda. De hecho, todos los recuerdos de Ismael están relacionados con la muerte. Así fuese un momento agradable, llegaba esa sombra de la muerte a invadir su vida, como por ejemplo el conocerse con su esposa, ya que la conoció en medio de un hecho violento. Así como Ismael, todos los personajes de los ejércitos viven en la zozobra y en el sufrimiento producto de la guerra, así como muchos colombianos. Los efectos de la guerra en esta novela hacen que el tiempo sea vivido en forma de agonía y angustia. Después de la desaparición de Otilia, recordemos que Otilia es la esposa de Ismael. Ismael empieza a perder la noción del tiempo. No sabe en qué día se encuentra. El tiempo para él y para muchos de estos personajes se desdibuja. La hora se detiene para siempre. Y a pesar de que este personaje tiene buena memoria, empieza a olvidar las cosas. Está prácticamente al borde de la locura. Todo esto expresa el conocimiento de la guerra, así como se expresa en la siguiente cita, abro comillas: en la primera curva de la carretera los veo desaparecer. Se van, me quedo. ¿Hay en realidad alguna diferencia? Irán a ninguna parte, a un sitio que no es el de ellos, que no será nunca de ellos. Como me ocurre a mí, que me quedo en un pueblo que ya no es mío. Aquí puede empezar a atardecer o anochecer, o amanecer sin que yo sepa. Es que ya no me acuerdo del tiempo. Los días en San José, siendo el único de las calles, serán desesperanzados. Cierro comillas. Aquí Rosero logra como denotar el estado de la tristeza profunda y constante de los colombianos, pero asimismo la necesidad de poner fin a una situación constantemente renovada en Colombia. Rosero, desde su naturaleza ficcional y la novela auténtica, ofrece una reflexión crítica de la situación o problemas actuales del lugar donde aparece. En tal sentido, desde el punto de vista de Padilla Chassin, Rosero se sitúa ante el momento histórico, brindando una novela genuina, representando simbólicamente al sujeto colombiano de hoy, resistiendo al vacío y la desesperanza producidos por la guerra. Es evidente que el autor de Los Ejércitos pretende ir más allá de las apariencias sensibles de las cosas. No le interesa describir los hechos ni el caso particular de un municipio del territorio nacional frente al conflicto armado, sino que logra significar el carácter psíquico del asunto, no tanto la situación de un pueblo en medio del fuego cruzado entre varios ejércitos, sino las impresiones que la barbarie deja en la conciencia de sus habitantes. Al ser la novela un género que trata a través de la ficción hechos y problemas existenciales propuestos por la relación hombre-mundo, hace que se elimine toda aquella actitud romántica. Y en el caso de la novela colombiana lo incorpora en una clase de realismo crítico, que aunque abandone la perspectiva explicativa de lo social,
aparece preocupado por capturar como la realidad de la condición humana de los colombianos. Aquí se muestra cómo los seres humanos han perdido ese derecho a la vida. Rosero no solo toma posición ante las novelas amarillistas, sino que también frente a versiones oficiales como la de, por ejemplo, dirigentes del gobierno que acceden a declarar ante el mundo que Colombia no está en guerra, postura que es percibida como cínica y falsa de tal mandatario. Así como se denota en estas líneas, abro comillas. Lo leemos en los periódicos atrasados. El presidente afirma que aquí no pasa nada, ni aquí ni en el país hay guerra. Según él, Otilia no ha desaparecido y Mauricio Rey, el médico Orduz, Sultana y Fanny la portera y tantos otros de este pueblo murieron de viejos y vuelvo a reír. Porque me da por reír justamente cuando descubro que lo que quiero es dormir sin despertarme. Se trata del miedo. Este miedo, este país que prefiero ignorar de cuajo, haciéndome el idiota conmigo mismo para seguir vivo o con las ganas aparentes de seguir vivo, porque es muy posible realmente que esté muerto, me digo, y bien muerto en el infierno, y vuelvo a reír. Cierro comillas. Al afirmar que en Colombia no hay conflicto armado, se niega la historicidad del problema real y existencial de los colombianos. La novela de Rosero no solo abarca una actitud crítica, sino que también muestra cómo esa visión de una sociedad colombiana indiferente que está acostumbrada a vivir en la violencia. Cabe resaltar que Rosero no cree en la religión ni el Estado. Por esta razón denuncia el fracaso de los intentos de diálogos de paz y sujeta su fe solo a las posibilidades comunicativas que le ofrece una herramienta moderna como lo es la novela. Para concluir, Padilla menciona que uno de los objetivos principales de la obra de Rosero es atacar nuestra indiferencia, porque como ciudadanos muchas veces somos indiferentes a estos temas. Podemos ver por las noticias, por los periódicos, por las redes, pero somos indiferentes, no nos ponemos en el lugar de aquellas personas. Entonces, de allí parte la idea de Padilla al mencionar que el autor de Los Ejércitos quiere atacar con esta obra nuestra indiferencia. Además de ello, Padilla Chacín también menciona que Rosero quiere recordarnos con su obra que vivimos en el miedo, en un país de nómadas, deambulando en fosas comunes, donde los niños juegan con armas reales, con armas de verdad. Aunque vivamos refugiados en las ciudades, todos somos rehenes, es decir, también somos testigos de esta guerra. Y es verdad, para mí fue un poco dolorosa la experiencia de leer Los Ejércitos, porque nunca nos detenemos a pensar cómo se sienten realmente estas personas que viven en carne propia la guerra, la violencia, y mucho menos nos imaginamos cómo quedan después de ella. Y no me refiero a un aspecto físico, sino a un aspecto más a fondo, a un aspecto psicológico. De verdad quedan personas con traumas, personas que realmente quedan muertas en vida, que sufren, que este recuerdo siempre los va a llenar de dolor. Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención.